Buenas tardes. Continuando con las reflexiones respecto a los válidos, no solo en España, sino también en las Cortes Europeas, el profesor Eliot sugiere que existía una plataforma más tradicional para los válidos, que era la Casa Real, la cual también proporcionaba importantes posibilidades de acercarse al monarca o a su heredero. Entonces, estas posibilidades de convertirse en privado del monarca desde los oficios de la Casa Real existían en paralelo a las que ya habíamos descrito con respecto a la situación en el siglo anterior, en el siglo XV. Prácticamente no hay variación, pero lo que sí surge son las posibilidades de conflicto entre los secretarios reales y los llamados criados de la Casa Real por acaparar la gracia del monarca. Este conflicto, que en gran parte quedó sin solución durante el siglo XVI en Francia y en Inglaterra y en la corte del Papa, se puede también percibir en la España de Felipe II, especialmente en relación con la carrera de Ruy Gómez, más conocido por su título de Príncipe de Éboli, un personaje sin duda clave para entender el privado diferente, es decir, el válido, que emerge en la segunda mitad del siglo XVI. Claro, si recordamos ahora lo que también nos narra don Gregorio Marañón en su biografía de Antonio Pérez, respecto al asesinato de Escobedo en un momento determinado, tendríamos como un marco en el cual encajar las opiniones, sobre todo de lo que cuenta Tomás y Valiente al centrar sus estudios en el siglo XVII. Es cierto que todo parece apuntar, por otra parte, que la realidad en las diversas cortes europeas, incluida la española, en el siglo XVI parece haber sido mucho más compleja. ¿Quiere esto decir que se pule con el transcurso del tiempo lo que sucede en el siglo XVII con respecto a lo que sucede en el siglo XVI? Quizá. Yo creo que es una consecuencia lógica de la evolución histórica el pensar que las cosas se van haciendo o se van procurando hacer de mejor manera porque los conocimientos así lo permiten. Por otra parte, y ya centrando un poco más el tema concretamente en España, podemos introducir a nuestro catálogo la figura del príncipe de Éboli. Claro, ¿cómo hablar del príncipe de Éboli sin mencionar a la princesa de Éboli? Es evidente que la cuestión parece que se complica, pero en el fondo es mucho más sencilla de entender de lo que parece, al menos a mi juicio. Porque Ruy Gómez empezó su carrera de privado de una manera tradicional, como cortesano y amigo íntimo del príncipe, gracias a sus oficios que desempeñaba en la Casa Real. Su nombramiento como sumiller de corps, un oficio cortesano o palaciego, cuya importancia queda perfectamente subrayada por el hecho de que tanto Lerma como Olivares en el siglo XVII también lo ocuparon, es evidente que esa situación
lleva a que la cercanía con el soberano pues era fundamental. Pero también es significativo que Felipe II, al formar su propio Consejo de Estado en 1556, nombró a Éboli consejero y al año siguiente, nada más y nada menos que contador mayor de Castilla. Es decir, que aquí podemos ver perfectamente que había una cierta combinación de puestos y en el sistema burocrático, nombramientos de los cuales también harían alarde los grandes privados de la primera mitad del siglo XVII y que justificaría el que se les conociese entre algunos autores como ministros privados del monarca, dando ese concepto que principalmente se aplica al conde-duque de Olivares, esa especie de más cercano a una situación mucho más moderna, más relacionada naturalmente con lo que hoy entendemos como un ministro y lo que se entendía en el siglo XVI y en el siglo XVII como un privado o un válido. Dicho esto, pues resulta que Ruy Gómez tiene una importancia capital en la historia del desarrollo de la figura del válido como institución no solo española sino también europea. Si bien en España su carrera, con todos sus altibajos, demostró que para cualquier válido de la nueva época pues era imprescindible controlar al mismo tiempo, cosa no sencilla, de una manera u otra la Casa Real, la Corte y los órganos burocráticos, pues todo parece apuntar a que el concepto moderno de funcionario ya empezaba a orientarse y sobre todo la patrimonialización de algunas dinastías en ciertos aspectos. Y durante muchísimos años, incluso llegando casi hasta la actualidad, uno de los ejemplos más claros es la carrera diplomática. La carrera diplomática, las herencias, las relaciones, lo que en términos más coloquiales podríamos llamar el pedigrí, es una cosa absolutamente importante. No hay duda de que el príncipe de Éboli intentó hacerse con el control de todos estos espacios de poder, utilizando el poder que le daba el favor del rey. Y aunque nuestros conocimientos sobre el tema son todavía escasos, a través de una utilización del patronazgo real con la que crear una facción cortesana con conexiones en los consejos y otras instituciones monárquicas. No hay que olvidar en ningún momento que la posición española en el mundo, incluso no solo en Europa, sino también allende el Atlántico, era muy importante y sobre todo muy compleja. Efectivamente, el problema de las comunicaciones era algo digno de mencionar, porque si descendemos a la verdadera realidad, imagínense o imaginaros lo que debía de suponer para el virrey del Perú decidir sobre la sustitución de un puesto o de un cargo importante, si eso tenía que tener el consentimiento real. Es decir,
había que enviar una comunicación donde se proponía lo que fuera, eso tenía que cruzar el Atlántico, recorrer toda la parte de la península hasta la capital, incluso aunque estuviera Madrid, que estuviera en el centro, tendría que ser debatido, aprobado por el rey y luego hacer otra vez el camino de vuelta. La cosa, yo creo que parece estar medianamente claro los problemas y las complejidades que todo aquello trajo. En fin, dicho esto, pues ya para la próxima entrega vamos a recoger una parte, por lo menos, de otra de las figuras importantes de la historia de España, como es don Antonio Pérez y su entorno. Que tengáis buena tarde.